Ah, apenas estoy grabando. Bueno, déjenme nada más para el tema del split de acciones, que quede allí por si alguno de ustedes quisiera ver el video. El tema de split de acciones simplemente es que tienes ciertas acciones en circulación. En este caso tenemos en circulación 1.000.000 de acciones y queremos de alguna manera incrementar las acciones en circulación. En el tema de split de acciones lo que hacemos es disminuir o reducir el valor nominal, que es el valor nominal es de 1.000, lo hicimos una reducción a $1. Esto significa split de acciones, ¿no? Para que lo tengan ahí en sus registros. El tema de obligaciones es un tema de pasivo y a su vez de capital. Lo quiero tomar aquí en el tema de capital. Imagínate que de alguna manera Alma y Claudia, aparte de que tienen capital fijo, capital variable y después tienen acciones en circulación en la Bolsa Mexicana de Valores, que lo voy a meter aquí en esta sección. Es más, aquí abajito de ellas, es más, aquí le voy a poner público inversionista o como lo quieras llamar o acciones en Bolsa Mexicana de Valores. E incrementas tu capital por este monto, ¿no? Que vimos acá en el split de acciones. Y ojo, no tiene nada que ver, ¿eh? El split de acciones es una situación y capitalizarte es otra. Entonces, incrementaron ellas en este monto, ¿no? Su capital en 1.000.000.000, ¿no? Ya tienen una empresa bastante grande, ¿no? Iniciaron con 50,000 pesos, le metieron capital variable ellas mismas por 1.800.000, fueron a la bolsa y obtuvieron 1.000.000.000 de pesos y fueron inyectados aquí, y aquí está, mira. Ahora, necesitan más dinero, ¿no? Imagínate una empresa en expansión, se están expandiendo. Esta es una vía es nosotros mismos como accionistas, ellas, Alma y Claudia. La siguiente sería todos los proveedores, esa es otra vía, financiarte a través de todos tus proveedores, acreedores, quedar a deber, eso significa financiarse, pero es al corto plazo. Esta es otra vía a través de la bolsa y otra vía es a través de las obligaciones. El tema de obligaciones funciona así. Tomemos el ejemplo de que igual, porque eso también es un tema de bolsa de valores. El tema de obligaciones es prácticamente lo mismo que emitir acciones en la bolsa. Es prácticamente lo mismo, simplemente que las obligaciones funcionan de esta manera. Imagínense que Alma y Claudia deciden emitir obligaciones de su empresa a través igual de la Bolsa Mexicana, a través de un broker, ¿no? Digo, generalmente es a través de la bolsa. Y la misma bolsa, a través de sus, ¿cómo se llama? De todos sus productos, así lo voy a llamar, a través de todos los productos de la Bolsa Mexicana de Valores, tiene este renglón de obligaciones. El tema de obligaciones, para efectos de nosotros contables, funciona así. Cuando nosotros, Alma, perciben ellas el dinero, sería un cargo a bancos, aquí voy a hacer una especie de asiento, con abono a obligaciones por pagar, ¿no? Obligaciones por pagar. Imagínense que deciden emitir obligaciones por pagar de 500 millones de pesos, ¿no? Y se puede emitir obligaciones, ¿no? Entonces, emiten estas obligaciones por pagar y esas obligaciones por pagar no es de que emiten acciones, ¿no? Es decir, no emiten tantas acciones en la bolsa y dicen ellas, oye, el valor nominal va a ser de 1,000 pesos, ¿no? Ya en la bolsa ya se va incrementando, disminuyendo, dependiendo de las utilidades o pérdidas de la empresa. Esa es una situación de capital. Las obligaciones no es capital, es como si fuera un pasivo, es como si fuera un préstamo. Esto es como si hubiera sido un préstamo bancario, ¿no? Simplemente algunos inversionistas deciden comprar obligaciones en vez de acciones, ¿no? Este es otro tema.
Imagínate, posiciónate tú como inversionista ahora. Dices, oye, yo la verdad no quiero comprar acciones porque la empresa de alguna manera, o no, más bien tu aversión al riesgo decide no comprar acciones, porque dices, no, la verdad yo quiero algo seguro. Algo seguro sería comprar obligaciones, ¿no? ¿Qué es una obligación? Estos 500 millones que ahora sí que se obligaron Alma y Claudia a emitir en su empresa, deciden emitirlas con un interés, un interés, un interés a pagar, ¿no? Un interés a pagar. Imagínate que este interés a pagar sea del 1% convertible mensual, ¿no? Es decir, están emitiendo obligaciones con interés compuesto, ¿no? Entonces, esas obligaciones cada mes se tiene que pagar el 1% y esas obligaciones, una vez emitidas, no se pueden vender, las tiene que tener la persona que las compró. Mi obligación como empresa es devolverles ese dinero con ese interés, ¿no? Tú dirás, oye, pero entonces, ¿para qué me serviría a mí como dueño tener este dinero si finalmente les tengo que pagar? Fíjate, en empresas muy, muy grandes, por ejemplo, una hotelera, imagínate una hotelera que esté construyendo hoteles, ¿no? Muchos hoteles, y necesite dinero. Te aseguro que hay hoteleras que emiten estas obligaciones por pagar. Y voy a hacer algo financiero. Imagínate que un banco, de alguna manera, no, si no me voy a tardar más y ya se va a terminar casi la clase. Este interés convertible mensual es del 1%, ¿no? Entonces, si recordamos la fórmula de matemáticas financieras que nos enseñaba nuestro profesor, eh, que monto es igual a capital por 1 más n elevado, perdón, 1 más n elevado, no, perdóname, 1 más i elevado a la n en interés compuesto. Este sería el interés que yo debiera de pagar. Imagínense que estas obligaciones, cuando las emitieron, se emitió a 24 meses, ¿no? Entonces, yo para calcular el interés por pagar, que ahora sí que a través de estas obligaciones voy a pagar intereses ojo, estas obligaciones no, es también un tema de financiamiento, las empresas se están financiando y lo único que es la única diferencia entre obligaciones y acciones es de que de alguna manera, finalmente, estas acciones en circulación, los inversionistas participan en las utilidades en las utilidades de las empresas. Es decir, si pierde la empresa que constituyó Alma y Claudia, prácticamente si tienen una pérdida, los inversionistas no percibirían nada. Es decir, el comprar acciones en la bolsa tiene una situación de riesgo. Si hay pérdidas, no hay acciones a repartir a nadie. Si hay utilidades, pues obviamente entre más utilidades, más dinero te corresponde como inversionista. En obligaciones no. En las obligaciones ya no importa si tienes utilidades, pérdidas, ya no importa. Ese tema ya no importa, lo importante es de que tienes una inversión segura, el inversionista ya tiene una inversión segura, pero hay una situación, esta situación es un pasivo, y hay otra situación, hay obligaciones convertibles en acciones, Voy a dejar estas obligaciones normales y voy a poner acá obligaciones convertibles en acciones, se pueden convertir. Entonces, yo mi interés por pagar, aplicando esta fórmula,
Lo que hago es muy fácil. Agarro mi capital, ese medio millón, multiplico por esta parte. El interés dijimos que era del 1%, elevado al 24, ¿no? Bueno, ese sería todo el monto y le resto el monto de arriba. Entonces, mi interés a pagar, es decir, yo cuando se venzan las obligaciones, yo tengo que pagar en su totalidad. Obviamente, todo este interés por pagar, obviamente a mí se me va a convertir en un costo integral de financiamiento, ¿no? Lo meto al CIF, ¿no? A mi estado de resultados. Estado de resultados, vean la estructura, opcionalmente les dejo que lean el boletín B3, lean el boletín B3, y ahí en el boletín B3 habla de esta parte del costo integral de financiamiento, ¿no? Estos intereses por pagar se me convierten a mi empresa en un costo integral de financiamiento o un gasto financiero, ¿no? Es lo que le llamamos gastos financieros. Entonces, en su totalidad, yo cuando se venza estos 24, las obligaciones, Alma y Claudia deberán de pagar estos dos pasivos, ¿no? Tanto la obligación como el interés. Luego, entonces, imaginemos, bueno, voy a cancelar esas obligaciones. Imaginemos que ya estamos en el mes 24 y hay que pagar estas obligaciones. Se les regresa el dinero a esas personas que compraron con el interés correspondiente y les pagamos con nuestra cuenta bancaria, ¿no? Quizá la empresa generó, con esa inversión, generó 1,000 millones de pesos, ¿no? Estoy haciendo unas cantidades estratosféricas porque así funciona en esas empresas grandes. Y así funciona, ¿eh? De hecho, es forzoso pagarlas. De hecho, en la bolsa te auditan, te tienes que dictaminar, o sea, son empresas que se dictaminan, son empresas que presentan información, son públicas, cualquiera puede leer sus información, son confiables, porque se están expandiendo. Imagínate comprar obligaciones de Cemex, creo que Cemex emite obligaciones. Mucha gente que tiene mucho dinero compra obligaciones, dice, no, yo por seguridad compro obligaciones, me quito problemas de que si tiene. El punto es de que nunca serás, de alguna manera, inversionista de la empresa. Siempre se cancelarán, siempre. Y es como meter el dinero al banco de alguna manera, ¿no? Pago ese pasivo y me olvido de esas personas, saco el dinero correspondiente y quizá yo generé 1,000 millones de ingresos. Entonces es muy fácil yo que me quede con el diferencial. Estos intereses de alguna manera están pagados con mi generación de utilidades porque quizá yo hice un hotel o hice otra fábrica, lo que sea, ¿no? Y esa fábrica me va a generar mucho dinero. Entonces puedo pagar obligaciones sin problemas. Esas empresas grandes. Ahora, el tema de obligaciones convertibles en acciones. Déjenme pasar el de acciones a otro lugar. Este tema de obligaciones convertibles en acciones. ¿Qué significa? Que imaginemos este mismo ejemplo, pero ahora, en el tema de ¿cómo se llama? De intereses, le bajamos el interés porque finalmente debe existir un atractivo, ¿no? Tanto para ti, los dueños, Alma y Claudia, como para el que va a comprar. Imagínense que todos los demás, Alma y Claudia deciden emitir obligaciones y dentro de 24 meses se convertirán en acciones. Por ende, el interés que ellas van a pagar en ese inter será de 0.5%, ¿no? Es más, hasta menos, 0.2%, convertible mensual. Es decir, ellas van a pagar exclusivamente un interés de 0.2%, es decir, de los 500 millones que van a emitir en obligaciones, al final esto también se va a convertir en acción. Finalmente sí hay que pagar un interés, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre este interés contra este. Obviamente esto es un tema financiero, no quiero revolverlos en temas financieros porque eso es otra cuestión. El tema financiero
no es tema de la materia, ¿no? Porque debe haber una materia que hable de finanzas y te está hablando de puro financiamiento. Busquen su materia de finanzas en el tema de, no sé si ya llevaron este sistema financiero mexicano, ves todo esto, toda esta parte. Estoy revolviendo ese tema también. He revuelto fiscal y ahorita finanzas. Entonces, y lo tengo que decir así porque así funciona. Eh, lo puedes hacer tú también en la empresa, ¿eh? Puedes emitir obligaciones. La situación es encontrar a alguien que te compre esas obligaciones, pero bueno. Entonces, estas obligaciones que, miren, Alma y Claudia, las compramos todos los demás, ¿no? Y pasan los 24 meses, nos pagan este interés y estas obligaciones por pagar, que quise meter ahorita en contabilidad, cuando pasen este sería el asiento, es más para que haga match, ¿no? El asiento el asiento 4, es decir, corresponde a que ya pasaron 24 meses, ¿no? Para hacerlo explícito. Pasaron los 24 meses, más bien sería la 125, ¿no? Pasaron los 24 meses y en el mes 25, o el primer día del mes 25, lo que hay que hacer, como Alma y Claudio decidieron que se convirtieran en acciones, esas obligaciones, todos los demás nos convertimos en una especie de pasivo, ¿no? Esta obligación por pagar se tiene que mostrar en el pasivo, ¿eh? Y como es a 24 meses, se va a largo plazo, pasivo a largo plazo, entonces posicionen allí dentro de las cuentas ¿cómo se llama? De préstamos bancarios a largo plazo, aquí este tema, obligaciones por pagar, aquí este pasivo, obligaciones por pagar. Cuando veas este renglón, significa esto que estoy explicando aquí. Entonces, hay empresas que estas obligaciones al final se van a convertir en acciones. Entonces, cuando se convierten, cancelamos el pasivo, pagamos el interés, pagamos el interés. Déjenme primero pagar el interés. Pagamos el interés. Bueno, nos pagan a nosotros el interés. Sale el dinero. Y fíjense cuál es la diferencia con las obligaciones normales, con las obligaciones convertibles. Yo ya no pago, ya Alma y Claudio en este sentido, ya no van a pagar esta cantidad, ya no la van a pagar, se va a quedar dentro de la empresa. El asiento sería así, sería cancelar el pasivo, nosotros seríamos el pasivo y nos van a convertir ahora en accionistas. Y sería contra el capital social, ¿no? Contra una cuenta de capital social. Ese pasivo se cancela, aquí lo estoy cancelando, porque son obligaciones convertibles en acciones, aquí lo cancelo, en este asiento, contra lo estoy cancelando, y a estos obligacionistas, perdón por la expresión, los convierto en accionistas, y ya les pagué su interés. E imagínate que dentro Alma y Claudia, por una estrategia financiera o lo que sea, o algo no les permitía sacar luego las acciones por X o Y razón, o hicieron sus cálculos financieros y decidieron hacer este movimiento. ¿Para qué? Para no pagar utilidades. Es decir, imagínate que generan utilidades por 1,000,000,000, se quedan con toda la utilidad y sus intereses son bajitos, ¿no? Bueno, entre comillas, ¿no? Pero esas empresas sí son bajos, créeme. Ya se financiaron por 24 meses, hicieron lo que tuvieron que hacer y ya después convierten a esos obligacionistas en inversionistas. Ahora, si yo presentara mi estado financiero, el tema de obligaciones lo metería en el rubro de pasivos, ¿no? Pasivos a largo plazo. Aquí yo lo metería, pasivo. Pasivo a largo plazo. Aquí yo metería pasivo. Aquí sería, o no circulante también. Lo puedo llamar, como arriba ya le llamé circulante en el activo.
Generalmente las empresas son consistentes. Aquí yo pongo obligaciones, ¿no? Y aquí yo le pongo, tengo de las dos, obligaciones normales, obligaciones, yo le pongo la serie, no sé, BBB2, bueno, se ve muy Bancomer, ¿verdad? BCR2. Y abajo, obligaciones, estas sí son convertibles, ¿no? Convertibles. Entonces, en el momento en que yo emita esas obligaciones aquí, el primer ejercicio, aquí los meto, que no son convertibles, aquí, ¿no? Ya se financian y el dinero cae a la cuenta bancaria. La siguiente que son convertibles también, ¿no? Imagínate que emitieron también estos 500 millones y también. La única diferencia es de que cuando lleguen los 24 meses, estas se van a cancelar en el futuro, se van a cancelar. Digo, estas también se van a cancelar en el futuro. Pero esta cantidad que son convertibles van a pasar al tema del capital y entrarían aquí en el tema del capital variable. Y una situación, tendrías que hablar con tu abogado para saber si serían accionistas directos o inversionistas. Ese es un tema que hay que ver con el ¿cómo se llama? Con el abogado. Entonces aquí voy a poner acciones que originalmente eran obligaciones, ¿no? Y eran la cantidad de 500 millones, ¿no? Ojo, simplemente estoy poniendo aquí que antes todo, te soy honesto, todo esto es capital, ¿eh? Todo, velo como capital, simplemente estoy haciendo como que las divisiones, nada más estoy haciendo las divisiones. Entonces, hasta ahorita, toda esta empresa que constituyeron Alma y Claudia, se han financiado y tienen todo este capital, 1,501,850,000 pesos. Esta es una forma de financiarte y como es contabilidad de capital, esta sería la parte del capital ahora. Voy al tema de las utilidades y de la, ¿cómo se llama? De la reserva legal. ¿Alguien de aquí ha hecho cierres contables? Es decir, ha cancelado las cuentas de resultados y genera las utilidades y la utilidad o la pérdida. ¿Ha hecho la póliza que le llamamos nosotros póliza de ajuste, póliza 13 o determinar la utilidad y pérdida? ¿Han hecho esa póliza? No, solo el jefe la hace. Ah, no, no, bueno. No es difícil, ¿eh? Mira, la voy a hacer aquí abajo, esa póliza. Y todos los demás, bueno, ahí me contestan y ahorita que escuche, no, ok, este, cuando yo llevo ¿cómo se llama? Cuando yo hago un cierre, imagínense que estamos en el cierre ya anual. Cuando yo estoy en el cierre anual, yo tengo que hacer una póliza de cierre, ¿no? Esa póliza de cierre no es que vaya a cerrar la empresa ni nada, sino simplemente tengo que hacer la determinación de si tuve una utilidad o pérdida. Entonces, imagínense que yo tengo las siguientes cuentas. Tengo la cuenta 401, y son lo voy a cerrar a las cuentas totales sin irme tan lejos. Tengo la 501 y tengo el costo de ventas. Ya en la contabilidad tengo la 601 y tengo todos los gastos de operación. Para no hacerlo tan largo, hasta yo voy a dejar. Y tengo la cuenta, bueno, también el costo integral de financiamiento. ¿Sí?
y tengo o resultado integral de financiamiento. Los gastos financieros, al SIF me refiero a los gastos financieros, todo lo que tenga con intereses y toda esa parte. Y tengo el ISR, ¿no? ISR por pagar, ¿no? O gasto por ISR, ¿no? Gasto por ISR. Y esta sería toda mi balanza, ¿no? Imagínense que en las ventas tuvimos 1 millón en todo el año. Tuvimos 1 millón en todo el año. Y de costo de ventas, imagínense que tuvimos tuvimos 400,000 pesos. En la balanza, en la balanza generalmente se presentan así las cifras. Cuando son ventas, generalmente en la balanza te presentan en negativo. Y el costo te presenta en positivo. Los gastos, el costo, imaginemos que tuviste más gastos financieros que productos financieros o que ingresos financieros. Y todos los gastos también en positivo, ¿no? Quizá tus gastos de operación fueron de 200,000 y tu CIF fue de 100,000 y tu gasto por ISR, supongamos que para efectos fiscales, tuviste un ISR apenas de 30. Luego, entonces, estas serían tus cuentas de resultados. Cuando nosotros tenemos el cierre anual y hay que hacer la póliza de ajuste, bueno, la póliza de cierre, lo que hacemos es lo siguiente. Las ventas están de acuerdo que se abonan y el costo y todas las demás se cargan, todas estas cuentas se cargan. Imagínate que estás contabilizando un gasto, cargo a gastos con abono al pasivo correspondiente. Imagínate que eso no cargo a gasto con abono a la CFE, ¿no? O abono a lo que tengas que pagarle en el futuro. Entonces, estas cuentas están cargadas y esta cuenta está abonada. En la póliza de cierre, que lo voy a poner aquí abajo, no la voy a poner aquí. Póliza de cierre. Agarras esas cuentas. Obviamente, en algunos sistemas contables ya se hace de forma automática. Y obviamente se hace por subcuenta, por cada subcuenta. O algunos sistemas lo hacen por cuenta de mayor. Sí, es muy sencillo. Lo que hacen es cargan lo que esté abonado y abonan lo que esté cargado. En este caso, por ejemplo, cargan el millón. Esto de acá arriba es la balanza, ojo, no es esta es la balanza de comprobación. Comprobación. Y abajo estoy haciendo una póliza, esta es la póliza de cierre. Entonces, ¿cómo se llama? Cargo a las ventas y abono a todas las demás cuentas. Por ende, tengo un pequeño diferencial. ¿Están de acuerdo? Tengo un pequeño diferencial. Ese diferencial, pues obviamente, me va a generar un abono, ¿no? Me va a generar un abono. Ese abono es por el diferencial entre mis ventas y todos mis costos y gastos, es decir, mis cargos por 1 millón y mis abonos por 1 millón. Aquí está mi póliza cuadrada, ¿no? Es decir, esta póliza lo que hace es determinar si tuve una utilidad o pérdida, y en este instante yo estoy cancelando las cuentas de resultados. ¿Por qué? Porque las ventas yo las abono, ¿no? Imagínate que en el departamento de facturación también se hace la contabilidad, y el que lleva la contabilidad de las facturas es cargo a clientes con abono a ventas, ¿no? Cargo a clientes con abono a ventas. Entonces, siempre las ventas se van abonando, ¿no? Se fueron abonando todo el año se fueron abonando. Se juntó 1 millón de ventas y en la balanza de comprobación aparece este millón abonado, por eso los pongo en rojo. En las balanzas, los abonos están en rojo, generalmente en las balanzas. Entonces, como se fueron abonando, cuando hago mi póliza de cierre, yo agarro esas cuentas y en vez de abonarlas, ahora la cargo, hago el cargo y hago el sentido contrario con lo que cargué. Es decir, cuando yo hago la contabilidad
del costo de ventas. Cargo a costo de ventas con abono a inventarios, ¿no? Cuando yo hago una venta de un inventario, ¿no? En contabilidad normal. Y así me voy, cargo a todos los gastos y costos con abono a algo, ¿no? En la póliza, ahora en vez de cargarlo a abono, entonces enfrento todas las cuentas de resultados, esa es la póliza de cierre, enfrentas todo. Enfrentar es de que, a ver, ¿cuánto tienes de ventas y cuánto tienes de costos y gastos? En este caso, tendrías que hacer un abono. Ese abono, los abonos representan ingresos, ¿estás de acuerdo? Por ende, esta empresa generó una utilidad del ejercicio. Entonces, en la balanza, como este va a estar cargado, aquí va a aparecer este millón, ¿no? Aquí imagínate que en la balanza de comprobación, este es su saldo, ¿no? Este es su saldo, le voy a poner así como que inicial, ¿no? Su saldo inicial, para que se queden con esa idea. Estos son los cargos y estos son los abonos y este es el saldo final. Cuando tú lo enfrentes, es decir, el saldo final más los cargos menos los abonos, tu saldo final será de 0. Entonces, como yo aboné esto, mira, yo aboné estos 400. Yo en mi balanza ya de cierre, ¿cómo sabes que es una balanza de cierre? Cuando imprimas la balanza del 1 de enero. La balanza del 1 de enero, sin operaciones, te tienen que aparecer todos los resultados en ceros. Todas en ceros. Porque si no, entonces no hicieron esta póliza y estaría mala contabilidad. En contabilidad, el 1 de enero deben estar todas las cuentas de resultados en ceros. Esta es la póliza de cierre. Entonces, todas se cancelaron, todas las cuentas se cancelaron, todas estas cuentas se cancelaron. El 1 de enero, este es el saldo final. Espero darme a entender que hice aquí arriba. Este sería tu de apertura, ¿no? El del 1 de enero del 2020, en este caso, ¿no? No se puso. Enero 2020. Ok, pues, bueno, no se quiere poner. Entonces empiezas en ceros, pero ya tuviste una utilidad. Esta utilidad va a aparecer en tu balanza de comprobación de los siguientes periodos y va a tener un saldo inicial de 270,000. Entonces, como no tiene cargos ni abonos, su saldo final serán estos 270,000. Ya cancelaste estas del año pasado. Y esta utilidad aparece hasta que cancelas estas cuentas. A eso se refiere esta póliza de cierre. Ahora, espero haberme dado a entender porque me quedan 15 minutos. Si no, ahí pongan preguntas en el chat. Ahora, cuando pasa el siguiente año, es más, imagínate que este ejercicio fue 2018. Estas ventas, ¿no? Fueron 2018. Fueron del año 2018. Viene 2019, vienen otras cantidades, es más, para no hacerte ruido, imagínate que no tuvimos ventas ni costos, nada en 2019. Y en el 2019, esta utilidad del ejercicio hay que traspasar las utilidades retenidas, suponiendo que no sacaron dinero, no sacó dinero el accionista. Pues el asiento, la póliza ¿cómo se llama? Póliza de utilidades retenidas es nada más cancelar utilidades retenidas. Cuando vean esa cuenta, es porque cargaron a la utilidad del ejercicio, ya aquí estamos en el año 2019. Cargaron la utilidad del ejercicio y lo mandaron a utilidades retenidas, ¿no? Retenidas. Entonces, cancelaron esos 270,000 y abonaron a las utilidades retenidas. Entonces, así se va incrementando esta cuenta de utilidades, así se genera esta de utilidades y cuando tienes pérdidas es porque tuviste más costos. Imagínate que en vez en gastos de operación, tuviste gastos de operación bastante elevados, ¿no? De 800,000. En este caso, no tuviste una utilidad, tuviste una pérdida. Entonces, la póliza de cierre, en vez de ser utilidad, sería una pérdida. Entonces,
Entonces, aquí está la póliza cuadrada. 1.330.000 contra 1.330.000. Esta, en vez de ser utilidad, se convirtió en una pérdida, ¿no? Pérdida del ejercicio. Y esa pérdida, como está cargada, cuando la traspases a pérdidas acumuladas, harías el abono a pérdida del ejercicio contra pérdidas retenidas. No, perdón, al revés. Cargas a pérdidas retenidas con abono a pérdida del ejercicio. Así sería el asiento de cierre. El traspaso de utilidades o pérdidas, cada vez de que vayan pasando los años, las vas juntando en esas cuentas, tanto en pérdidas retenidas como en utilidades retenidas. El archivo lo voy a dejar como si la empresa hubiera tenido utilidades, ¿eh? Lo voy a dejar en el sentido original, en el de utilidad. Ahí está. Generó una utilidad de 270,000. Y aquí está el traspaso. Ahora, hay un tema en contabilidad que se llama reserva legal. En el tema de, ¿cómo se llama? El tema de contabilidad de capital. En reserva legal, la reserva legal funciona así. Técnicamente, de acuerdo a la legislación mercantil, me obliga a que yo tenga que reservar, hacer una reserva, me dice la ley. Tengo que hacer una reserva del 5% sobre las utilidades. Y hasta llegar al 20%, del capital. Vamos a hacer, es muy sencillo. De esta utilidad del ejercicio, que técnicamente tendría que, antes de meterle a utilidades retenidas, tendría que hacer una reserva legal, ¿no? Entonces, antes de llegar a hacer la póliza de utilidades retenidas, tendría que primero hacer la reserva legal. Entonces, de estos 270,000 que generé, yo tendría que sacarle el tema de reserva legal. Entonces, agarro utilidad del ejercicio con abono a una cuenta que se llama reserva legal. Así lo verán ustedes en algunos estados financieros. Y se tiene que tomar esa utilidad y multiplicarlo por el 5% y dejarlo allí. Me obliga la ley mercantil, no la ley fiscal ni nada de eso. De hecho, la ley fiscal ni siquiera me habla de ello. Hay empresas que sí lo hacen, hay otras que no. De alguna manera sí trata de hacerlo. Bueno, en la empresa en la que lleves, hacer este asiento. Lo que estás haciendo es lo siguiente. Si el accionista tenía derecho a sacar 270,000, ya no puede sacar estos 13,500, ya es una reserva, ya no los puede sacar, ya no los puede tocar de alguna manera. Es para una situación de lo que pretende esa ley mercantil es de alguna manera que cuando tengas la empresa tenga una quiebra, de alguna manera tenga una especie de reserva. Esa reserva no necesita estar fondeada, porque hay luego contadores que dicen que las reservas deben de estar fondeadas. La NIF no habla de que deben de estar fondeadas, nada, es más, todo el pasivo, me atrevo a decir que no obliga a que estén fondeados, simplemente considerarlos o condicionarlos. Bueno, entonces esta reserva legal se queda ahí con este 5%. Imagínate que el capital social, lo voy a tomar de acá arriba. Se va a ver muy estratosférico, pero ni modo. Aquí está, este 1,500,000, hasta llegar al 20%, ¿no? Entonces nos falta demasiado dinero, de 13,500 nos falta demasiado dinero para llegar a lo que nos pide la ley mercantil. Ahora,
Como ya tomé 13,500 de estos 270,000, ya no voy a cancelar los dos, no voy a mandar utilidades retenidas 270,000, sino el diferencial entre estos 270,000 y lo que me quedó de la reserva legal, ¿no? Ya nada más voy a mandar a utilidades retenidas 256,000. Esta cantidad técnicamente sí es repartible para efectos de los accionistas, es la utilidad del ejercicio. Ahora, voy a tocar un tema de ¿cómo se llama? De reparto de utilidades para los accionistas. Y con eso cierro y todas las preguntas que me quieran hacer de favor son bienvenidas. Con eso cierro. Cuando un accionista, obviamente los dueños ponen empresas para jalar dinero, bueno, para jalar, perdón, para obtener utilidades. Pero generalmente no dicen, oye, ¿cuánto tengo de utilidades? Y sobre eso saco el dinero. No, generalmente lo que hacen es combinar su vida personal con la empresa. Todos, o sea, yo no he visto uno que no haga eso. ¿A qué me refiero? Que de repente tienen que sacar dinero para ellos mismos, pagan las colegiaturas, los coches, viven de ahí mismo y no ven, de hecho, la contabilidad. Por ende, menos lo fiscal, ¿no? Técnicamente, cuando una empresa eh, distribuye dividendos, o bueno, el accionista requiere su dinero, se hace a través del decreto de dividendos, no puede ser por otra vía. De hecho, cuando el accionista hace eso de obtener dinero de la empresa, eso ya es un dividendo, y eso es un tema fiscal, ¿eh? Eso ya sí es fiscal. Por eso les digo que lo voy a combinar. Entonces, ¿cómo funcionaría que el accionista, imagínense que sea un accionista que decide irse por la derecha, ¿no? Decide, oye, pues yo la verdad quiero conformar la ley mercantil, a la ley fiscal. Ellos me dicen que yo puedo repartir mis utilidades a partir de una situación. La ley mercantil me obliga para que haya un reparto de utilidades, debo de hacer estados financieros y determinar cuánto tuve de utilidades a nivel contabilidad, de entrada. Entonces, para efectos fiscales, cuando se distribuyen dividendos, técnicamente debería haber unos estados financieros y ver si hay utilidades suficientes en el estado financiero. No es de que, oye, me distribuyo dividendos y ya. No, el primer paso antes de lo fiscal, de distribuirse dividendos, es el tema de estados financieros. Necesitamos revisar las utilidades. El contador debe de ver, oye, tengo utilidades de 256,500, ya cerré cifras. Entonces, las mando utilidades retenidas, nos distribuimos y es muy fácil. Agarramos, ¿cómo se llama? Hacemos un acta de asamblea y el accionista decide repartirse 100,000 de su empresa y simplemente el asiento las va a obtener de las utilidades retenidas. Utilidades retenidas, creo que este asiento ya lo expliqué, ¿no? Creo, dividendos por pagar, ¿no? Entonces, imagínense que de esos 250,000, nada más requiere 100,000, así debiera de funcionar, 100,000, así debe de funcionar. Ya cuando se decreta el dividendo y después pago ese dividendo, ¿no? Saco el dinero de mi cuenta bancaria, ¿no? Y lo que estoy haciendo es, de alguna manera, disminuir mis utilidades retenidas. Ya se disminuyeron en 100,000. Tenía 256,000 y se bajaron a 100,000. Para efectos fiscales y para efectos legales, se tienen que presentar utilidades para la distribución de dividendos. Ojo, no estoy diciendo que no se pueda, sí se puede, pero te obliga. Hay que hacer el acta de asamblea, determinar en el estado financiero las utilidades, se reparte y tengas que hacer los cálculos fiscales correspondientes cuando vean el tema de dividendos, ¿eh? Entonces, cierro hasta aquí la clase, todo el curso. Espero haberme dado a entender con todo lo que les expliqué en todas las clases. Y ¿tienen alguna duda, sugerencia? Eh, ¿Fue complicado? ¿Fue fácil? ¿Fue sencillo? ¿Qué tal, maestro? Buen día. Buen día.
Yo tengo, bueno, más bien quiero ver si me puede ayudar. Tengo duda con el cómo se hace la provisión de un pago bimestral del SUA. Ajá. Dice, no cree que me pueda ayudar también para saber cómo se hace. Ok, tú cuando haces el pago del SUA, eh, tú con qué tú cómo lo contabilizas. No, de hecho, no me ha tocado totalizar. Ok, sí, les mando la guía. Bueno, ¿estás de acuerdo que tienes que generar un pasivo? Y ese pasivo se llama cuotas IMSS. Entonces, lo primero que tienes que ver, primero tienes tu SIPARE, ¿no? Tienes tu línea de captura. En esa línea de captura tú tienes separadas las cuotas. En tu contabilidad debes de separar, eh, tienes que separar en tus pasivos las cuotas de lo que es el IMSS, el patronal, las cuotas IMSS del trabajador, y así te vas por rama, digo por instituto, o por rama, como lo lleves, o cuotas IMSS en general. Eso ya es tu decisión. Aquí la situación es el pasivo. Este es el pasivo, ¿eh? Cuotas por pagar, IMSS patronal, y el de abajo es cuotas por pagar, eh, cuotas por pagar, IMSS trabajador, ¿no? Entonces, imagínate que tienes el SAR y el Infonavit, ¿no? Tienes esas tres Infonavit. Obviamente el trabajador generalmente el IMSS no lo paga, pero sí déjalo abierto por el tema de amortizaciones, y el SAR tampoco. Prácticamente el trabajador nada más paga puro IMSS, no paga técnicamente SAR Infonavit, excepto algunas situaciones, déjalas abiertas. Es decir, el trabajador nada más debería pagar IMSS, el patrón es las tres, déjalas abiertas las otras dos, por si en algún momento tienes pagos por estos dos conceptos. Ahora, técnicamente generas tu línea de captura. Imagínate, para hacerlo rápido, te generó aquí 1,800 y 500. Al trabajador le generaste 100 pesos, 20 de abajo y de abajo nada, ¿no? Es más, estos dos no debería de tener. Pero bueno, aquí tienes el pasivo, ¿estás de acuerdo? Esta es tu línea de captura. Esta es tu línea de captura. Ahora, esa línea de captura proviene de una nómina. Eso proviene de una nómina. Entonces, si tú tienes una nómina, tú tienes una cuenta de gastos por sueldos, ¿no? Agarras todo tu gasto por sueldo. Imagínate que tu sueldo sea es más, es una persona que gana 10,000, ¿no? Y técnicamente deberías también de pagar el ISR retenido por pagar. Falta el impuesto sobre nóminas. Entonces, el ISR tiene una gente que son 20 pesos, y de ISN que te corresponde a ti, este es del patrón, ¿eh? Este es del patrón, te corresponde, serían 2,000 pesos. Eh, Tú tienes un gasto por sueldo, ¿no? Ese gasto por sueldo lo vas a partir en dos. El gasto por sueldo, o lo puedes meter completito, el gasto por sueldo normal y el gasto por eh, cuotas patronales, ¿no? Entonces, estas cuotas patronales, que serían más más esto es lo que debe el patrón y esto es lo que debe el trabajador, ¿no? Entonces, bueno, gasto, es que no sé si me estoy dando a entender. Gasto por sueldos, el que le corresponde al patrón, le llaman me fue el nombre. El patrón tiene que pagar también, ¿no? Y el trabajador, todo lo demás. Por ende, el diferencial es lo que le vas a pagar de nómina, su sueldo por pagar. Es su recibo de nómina, es lo que le llamamos percepciones. Estas son sus percepciones, menos sus deducciones. Agarras del SIPARE lo que le vas a deducir a la persona, y eso es lo que va a pagar. Este es su sueldo neto, ¿no? Sueldo neto. Entonces, si tú haces la póliza completa, bueno, sumas la póliza, así te quedaría, mira, ahí está cuadrado.
Ahí está tu póliza. Así tendrías que hacer, es que no puedes seccionar la parte, contabilizar nada más las cuotas. O sea, no puedes pagar así nada. Oye, ¿cómo contabilizo las cuotas? No, tienes que contabilizar todo el sueldo para hacer todo el asiento contable. No puedes seccionarlo. Bueno, espero haberme dado a entender. No es tan complicado. Sí, gracias, maestro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, seguimos en comunicación por a través del WhatsApp. Se cuidan y pues nos vemos pronto. Gracias por todo. Nos vemos.